Hola, buenos días amigos. Deseo de todo corazón que os encontréis bien y también vuestros seres queridos. Me gustaría abordar juntos un tema muy importante. Yo diría que es un tema de importancia capital, ¿verdad?, en la vida del ser humano, y es el tema de la revelación por el Espíritu Santo. Es tan importante que sin esa revelación por el Espíritu Santo de Dios no habría nuevo nacimiento. Es decir, no habría gente que fuera salva en la persona de Jesucristo, que sabemos que Jesucristo, como él declaró en Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por él. Ahora bien, el Espíritu Santo de Dios, para que de alguna manera muestre al Padre y muestre al Hijo, tiene que revelarse en la vida personal del ser humano. Y fijaos si es importante que el mismo Señor Jesucristo, en sus horas finales, en Juan 14, decía así a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Por tanto, no podemos conocer a Dios sin la revelación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Sabemos que una de las formas que Dios se revela es a través de su propia creación, como dice el Salmo 19, ¿verdad? Pero también otra de las formas necesarias para revelarse Dios al ser humano ha sido a través de su palabra. Ahora bien, sin la revelación del Espíritu Santo no podemos ni siquiera entender la palabra de Dios, porque el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, él dice así, en 1 Corintios, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 14 dice: pero el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? El hombre y la mujer natural es la mujer y el hombre sin Dios, la mujer y el hombre no regenerado. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros somos los que hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús y que a través de la revelación del Espíritu Santo hemos llegado a esa salvación. Es como cuando Jesús, por ejemplo, dice: nadie conoce al Padre, en Mateo 10, sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre y a quien el Hijo lo quiera revelar. Por tanto, si no hay esa revelación, no puede haber nuevo nacimiento. Y si no hay nuevo nacimiento, aún estamos bajo esa condenación que decía, por ejemplo, Jesucristo a Nicodemo. La condenación es que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nosotros seguiríamos en tinieblas si no hubiera habido esa revelación personal del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Jesús dice a Nicodemo que de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu de Dios no puede ser salvo, no puede ver a Dios. Y esto es así, y no es un invento de ninguna religión, es palabra de Dios y o la creemos o no la creemos. Ahora bien, para poder creer a la palabra de Dios necesitamos esa revelación personal del Espíritu de Dios en nuestra vida. No solamente para ser salvos, sino para seguir creyendo, para seguir prosiguiendo en el camino de Dios. Necesitamos que el Espíritu de Dios
nos revele la palabra escrita, nos revele a Dios, nos enseñe y nos siga instruyendo en los caminos de Dios. Él os guiará a toda la verdad, dijo Jesús, hablando en lo tocante al Espíritu Santo. ¿Y por qué nos guiará hacia toda la verdad? Porque dice Jesús, dijo a sus discípulos que no hablaría por su propia cuenta, sino que todo lo que oyere nos lo haría saber. Por tanto, es necesario que el Espíritu de Dios nos siga revelando, no solo que nos haya revelado para ese nuevo nacimiento, sino que nos siga revelando a Dios. Hay una palabra, por ejemplo, que dice Pedro, que es a veces pasada por alto, pero es muy importante. Muy importante no solamente conocerla, sino también estar convencido de esta palabra. Y viene en el Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, en adelante dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, fijaos qué importante la revelación de Dios, a estos se les reveló que no para sí mismos, es decir, no solamente para ellos, sino también para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo hay que predicar el Evangelio? ¿Cómo debemos tú y yo predicar el Evangelio? Por el Espíritu Santo, querido hermano, enviado del cielo. Sin el Espíritu Santo, sin la guianza y la dirección del Espíritu Santo, aunque hayamos sido salvos, aunque tú y yo tengamos vida eterna en Cristo, si queremos predicar el Evangelio de una forma eficaz, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, necesitamos que el Espíritu Santo nos revele. Por tanto, dice, las cosas que os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, fíjate qué importancia que tiene la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene el Dios Trino? No es más importante el Padre que el Hijo, ni tampoco el Hijo que el Espíritu Santo. Los tres están unidos, los tres concuerdan, ¿verdad? Los tres son uno, los tres forman una unidad de un solo Dios manifestado en tres personas, con distintos roles, como he dicho muchas veces, con distintas responsabilidades en un mismo orden común, en una armonía perfecta. Por tanto, el Espíritu Santo no solamente ha sido necesario para la salvación, sino que es necesario también para la revelación, para seguir conociendo a Dios. No de una forma mental solamente, sino de una forma experimental. Porque fijaos que cada revelación del Espíritu Santo produce un fruto. Por ejemplo, cuando Pedro recibe la revelación del Espíritu Santo y en esa pregunta de Jesús, ¿quién decís vosotros que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esta revelación ha sido por medio, o sea, con la aprobación de mi Padre, por medio del Espíritu Santo, querido hermano. Por tanto, el Espíritu Santo es de una importancia capital, a tal punto que Pablo a los Gálatas dice andar en el Espíritu,
Es decir, las cosas que andar es la palabra griega peripateo. Peripateo es un estilo de caminar, una forma de caminar diaria, básicamente. Por tanto, ese estilo, esta forma de caminar del cristiano normal, ¿verdad? Tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, porque si no andamos por el Espíritu, vamos a satisfacer los deseos de la carne. Cuanto más andemos por el Espíritu Santo, cuanto más revelación tengamos por el Espíritu Santo de quién es Dios y más andemos en la voluntad del Espíritu Santo, que es la misma voluntad del Padre y del Hijo, vamos a poder satisfacer, vamos a poder agradar a Dios y vamos a tener vidas que irán de gloria en gloria, que se irán transformando. Habrá esa metanoia, ¿no?, que dice el griego, esa transformación no solamente de haber nacido de nuevo, sino también de vivir en el Espíritu Santo de Dios, de vivir en la voluntad de Dios. Porque Él nos guía, el Espíritu Santo, Jesús dijo que nos guía hacia toda la verdad, hacia la voluntad de Dios, querido hermano y querida hermana. Entonces, démonos cuenta que hay una necesidad imperiosa en tener esa revelación personal de Dios diaria. Y para eso tenemos que consultar. O sea, no podemos consultar a Jesús, porque Jesús está a la diestra del Padre, pero podemos consultar por medio de la palabra, ¿verdad?, revelada de la Biblia, podemos consultar a Dios. Podemos consultar a Dios por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿verdad?, y que permanece en nosotros. Permanece para siempre, hasta que el Señor nos lleva a su presencia. Él es la garantía, es el sello que Dios nos ha puesto, no solamente para confirmar que somos sus hijos e hijas, sino para llevarnos, guiarnos hasta el final, ¿no? Va perfeccionando su obra el Espíritu Santo de Dios en la medida que nosotros dependemos de Él, en la medida que nosotros le rogamos que Él pueda revelarnos. Señor, muéstrame esto que estoy leyendo, ¿verdad? Dame revelación de ti, porque sin esa revelación el Evangelio y el Evangelio en general es toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios nos lleva al Evangelio. Por tanto, para poder entender el Evangelio, para poder entender todo el consejo de Dios, necesitamos la revelación del Espíritu Santo de Dios. Porque no basta solo con entenderlo, ¿verdad?, como muchos religiosos que saben mucho de la palabra de Dios, que estudian mucho la palabra de Dios, que están empapados, como estaban empapados los fariseos en los tiempos de Jesús, pero que no tienen una revelación personal. Y sin esa revelación personal no hay vida. Sin esa revelación personal vivimos vidas carentes del poder del Espíritu Santo de Dios, porque el poder se manifiesta siempre en nuestra dependencia de Dios. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad?, dijo Jesús, y el mismo Pablo decía que a los filipenses que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad, en la necesidad, en la dependencia de Dios. Así que, querido hermano y querida hermana, yo te insto en esta mañana a que no solamente leas la Biblia, sino que pidas al Espíritu Santo de Dios que te revele la revelación escrita, la palabra de Dios, ¿verdad?, y que te guíe hacia toda la verdad y que te lleve hacia la voluntad del Padre, para poder vivir en ese propósito que Pablo enseñaba a los corintios y que Dios nos manifestó. Esas cosas que ojo no vio ni oído yo y que dice la palabra que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad?, es las que el Espíritu Santo nos quiere revelar.
constantemente para poder alcanzar las promesas, ¿verdad? Para poder perseverar en el camino, ¿verdad? Porque la vida cristiana sin perseverancia no es vida. La vida cristiana se manifiesta en nuestra perseverancia y perseverancia hasta el final, hasta poder decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? En la medida que nos revele constantemente, ¿verdad? Y diariamente a nuestra vida la voluntad del Padre por medio de su palabra, es el que nos va a capacitar, nos va a seguir capacitando y nos va a seguir dando y va a renovar nuestras fuerzas, aunque sintamos a veces que no tenemos ninguna. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te continúe bendiciendo y que el Espíritu Santo continúe revelando la voluntad de la Santa Trinidad, el único Dios verdadero, el omnipotente. Un abrazo.